Chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar de los mecanismos de replicación del ADN y la síntesis de proteínas. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la molécula de ADN. Posterior a esto vamos a hablar del proceso de replicación de ADN, cómo ese ADN se copia. Luego vamos a hablar del proceso conocido como transcripción y es el paso de ADN a ARN. Y finalmente del proceso de traducción, en el cual el ARN es sintetizado a proteína. Entonces, comencemos con la molécula de ADN que recientemente vimos. Ya todos sabemos que la molécula de ADN está compuesta de dos hebras y que están compuestas además por nucleótidos, ¿sí? Que estos nucleótidos tienen unas bases nitrogenadas y que estas son en base a adenina, timina, citosina y guanina. Sabemos también que estas dos hebras que componen el ADN son complementarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo una base tipo adenina, su hebra complementaria va a tener una timina. Y si tengo una timina, va a tener una adenina. Y si tengo una citosina, voy a tener en la hebra complementaria una guanina. ¿Sí? Sabemos también que la unión entre estas dos hebras se dan por puentes de hidrógeno y que adenina y timina se unen por dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina se unen por tres puentes de hidrógeno. Sabemos también que las dos cadenas se disponen en forma antiparalela entre sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que una de las hebras va a ir de 5' a 3'. Recordemos que esto se da en base al grupo, al carbono que queda libre. En este caso es el carbono 5 y en el otro extremo va a ser el carbono 3. Entonces una hebra va a ser de 5 a 3' y la otra hebra, que sería la complementaria, va a ir de 3 a 5'. Entonces estos conceptos son muy importantes que los tengan en cuenta, que tenemos una molécula de doble hélice, que sus nucleótidos están unidos entre cadenas por puentes de hidrógeno y que son antiparalelas. Ahora, entremos al tema de replicación de ADN. ¿Y qué es la replicación de ADN? Bueno, la replicación de ADN es el proceso mediante el cual la molécula de ADN hace copias de sí misma, ¿sí? Mi molécula de ADN en determinado momento de la célula va a copiarse. Entonces, ¿cuándo ocurre el proceso de replicación? El proceso de replicación ocurre durante la fase S del ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular está compuesto de dos etapas principales, interfase y una fase de división, y que dentro de la interfase yo tengo la fase S. Y en la fase S, ¿qué ocurría? La replicación de ese ADN. Mi ADN se copiaba de tal manera que después, en el proceso de división, este pueda ser repartido de manera equitativa entre dos células hijas. Estamos hablando de un proceso de mitosis. Entonces, este proceso de replicación es un proceso semiconservativo. ¿Y por qué se dice que es un proceso semiconservativo? Porque ambas hebras de mi molécula de ADN, como se ve acá en la figura, van a servir de moldes para que sean producidas dos hebras nuevas de ADN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero, a partir de una molécula progenitora, que sería mi hebra, se van a originar dos moléculas de ADN hijas de secuencia idéntica a la del ADN original, ¿sí? Entonces yo voy a quedar con una copia de ADN que va a tener un ADN molde, que fue el viejo de mi célula o de mi molécula parental, y una hebra de ADN nueva, que es la que se copió, que es complementaria a esa molde. Y esto mismo voy a obtener para la otra hebra de ADN. Ahora, otra característica que tiene el proceso de replicación del ADN
es que esta se realiza en ambas hebras. Tanto la hebra que va de 3' a 5' como de 5' a 3' van a ser copiadas, ¿sí? Como les acabo de mencionar en el proceso, que por eso se dice que es un proceso semiconservativo. Pero además, este proceso pues va a ser bidireccional, porque se va a copiar tanto de 5' como a 3', como de 3 a 5', ¿sí? Las dos hebras van a ser copiadas. Y fíjense que ya vimos que cada una de estas hebras, al ser antiparalela la una de la otra, pues van a tener una dirección diferente. Ahora, el proceso de replicación del ADN es un proceso extremadamente complejo que tiene que ser muy exacto y por lo cual involucra una maquinaria proteica muy grande. Esta maquinaria proteica involucrada en este proceso de replicación se denomina replisoma. Y les voy a dar primero un pantallazo de las principales proteínas o enzimas que tienen un papel importante en este proceso de replicación y luego vamos a ir viendo paso por paso cómo se da el proceso de replicación. Entonces, una de las proteínas que juega un papel importante en este proceso son las topoisomerasas. ¿Y qué hacen las topoisomerasas? Ellas desenredan la molécula de ADN. Recordemos que esta está en forma de hélice y las hebras están, digamos, giran una sobre la otra. Entonces, lo que va a hacer la topoisomerasa es desenredar esta molécula de ADN. Después tenemos otra enzima muy importante que es la helicasa. Y la helicasa funciona como una serie de tijera, ya que esta lo que va a hacer es cortar esos puentes de hidrógeno que me unen los nucleótidos entre las dos hebras. Después vamos a tener unas proteínas de unión a cadenas sencillas, que son estos círculos morados que observan en la figura, que tienen como función poner recta estas hélices que están siendo separadas por la helicasa, ¿sí? Evitar que se vuelvan a enroscar la una sobre la otra. Y después van a aparecer unas proteínas que se llaman cebadores y lo que son en realidad son unos fragmentos de ARN que sirven como molde para que la ADN polimerasa pueda trabajar. Estos cebadores de ARN son sintetizados a partir de otra enzima que se llama ARN primasa. ¿Qué otras proteínas o enzimas juegan en este proceso? Entonces, tenemos varios tipos de ADN polimerasas, ¿sí? Tenemos la polimerasa 3, que lo que me va a hacer es sintetizar esa cadena de ADN. ¿Y qué quiere decir sintetizar? La va a copiar. Después tenemos una polimerasa 1, que lo que va a hacer es reemplazarme unos fragmentos del ARN cebador por ADN, ya lo vamos a ver en más detalle. Y tenemos la polimerasa 2, que lo que va a hacer es detallar y arreglar posibles errores que se den en todo este proceso de copiado. Y posteriormente tenemos otras enzimas que se llaman ADN ligasa, que me va a terminar uniendo, digamos, las copias que se van haciendo de esta molécula de ADN. Entonces, yo sé que hasta acá no queda claro, pero lo vamos a ir viendo por partes. Entonces, empecemos por el inicio. ¿Dónde comienza este proceso de replicación? Este proceso de copia del ADN comienza en los orígenes de replicación, que son conocidos como ORIs. ¿Y qué son? Esos son simplemente unas secuencias cortas de una composición determinada que lo que hace es indicar en dónde deben empezarse ese proceso de replicación. Entonces, lo primero es, se da el reconocimiento del punto de inicio, que son los ORI, y a partir de estos puntos de inicio se van a separar las dos hebras. Y cuando estas dos hebras se separan, se forma lo que se llama burbuja de replicación, ¿sí? En este proceso, obviamente, como ya lo mencioné, están actuando dos enzimas muy importantes, la topoisomerasa, que me va desenredando mis hebras de ADN, y la helicasa, que me va rompiendo esos puentes de hidrógeno, además de las proteínas de una cadena
sencilla que lo que hace es mantenerme recta estas hebras, es decir, para que no se vuelvan a enroscar y a unir. Fíjense que en esta en esta burbuja de replicación, hay además dos términos que es importante que lo tengamos muy en cuenta, que se llaman horquillas. Entonces, por ejemplo, esta va a ser una horquilla, lo que sería el lado derecho de la burbuja de replicación va a formar una horquilla, y el lado izquierdo de la burbuja de replicación va a formar otra horquilla, ¿sí? Y como les había dicho, este proceso es bidireccional. Este proceso puede ir a partir del punto del origen de replicación, puede ir a la izquierda, como también hacia la derecha. Una vez que yo tengo mis cadenas separadas, que ya se me ubicaron mis proteínas de unión ADN de cadena sencilla para que no se me vuelvan a enroscar, ya pueden venir a actuar el otro tipo de proteínas o enzimas que juegan un papel muy importante en este proceso de replicación. Entonces, fíjense que acá en esta figura les estoy mostrando únicamente una horquilla, ¿sí? Que era la que estaba al lado izquierdo. Fíjense que también les estoy indicando hacia dónde es el movimiento de la helicasa, que es hacia el lado izquierdo. Entonces, recordemos que ambas hebras se van a sintetizar, es decir, ambas hebras se van a copiar. Y yo tengo una hebra que va a ir de 5' a 3', y tengo otra hebra que va a ir de 3' a 5'. Entonces, una vez que la molécula de ADN se formó la burbuja de replicación, empiezan a actuar las ADN polimerasa 3. Y recordemos que la función de esta enzima es copiarme la secuencia de ADN que cada una de estas hebras tiene. Una limitante, entre comillas, que tiene la ADN polimerasa 3 es que solo puede actuar en dirección de 5' a 3'. ¿Sí? Eso es súper importante que lo tengan claro. Si yo les pregunto en qué dirección actúa el ADN polimerasa 3, me van a decir de 5' a 3', ¿sí? Entonces va a ser hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de la hebra sobre la que esté trabajando. Fíjense en la hebra inferior. Esta hebra va de 5 en esta dirección a 3. Así que el ADN polimerasa 3 va a poder trabajar de manera continua, porque si este es 3, su extremo va a ser 5 y va a poder trabajar en la dirección que ella trabaja, que es de 5 a 3, sin ningún inconveniente, ¿sí? Mientras que en la otra hebra va a ir de 3 a 5. Entonces acá le cuesta un poco más, o digamos que el proceso no es tan continuo como lo sería en la otra hebra. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa va a ir en esta dirección, va a ir, digamos que, en la dirección contraria al movimiento en cómo las hebras se van, digamos, dividiendo. Entonces, fíjense, si la helicasa está trabajando el movimiento hacia la izquierda, pues la hebra se va a ir, digamos, de alguna manera, sintetizando en esta dirección, en la dirección que va la helicasa. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tanto para la hebra, que se puede sintetizar de manera continua, como para la que no. Recordemos también que algo que no les mencioné es que estas hebras, cada una va a tener un nombre. Por ejemplo, en la hebra donde la ADN polimerasa 3 puede trabajar sin ningún inconveniente, se va a llamar cadena continua, que también son conocidas como cadenas líderes. Digamos que puede ser mucho más rápido el proceso de copia en esta cadena. Y la hebra donde la TAC va a tener que ir, el ADN polimerasa va a tener que ir trabajando, digamos, por partecitas, se le conoce como cadena discontinua. Entonces, déjenme ver qué sigue. Les voy a dar un pantallazo de lo que sería la cadena discontinua y ya vamos a ir cadena por cadena. Entonces, en esta cadena discontinua, recuerden que
el ADN polimerasa 3 solo puede ir de 5 a 3. Entonces, digamos que se van separando las dos hebras. En este pedacito se separaron. Espero que vean el mouse. Y la ADN polimerasa va a poder trabajar solo en este fragmento pequeño. Algo que no les he mencionado y que es muy importante es que el ADN polimerasa, para poder comenzar a hacer esa copia del ADN, necesita, digamos, de un ayudador o de un molde, entre comillas. ¿Sí? ¿Y ese cuál va a ser? Va a ser el ARN cebador que les comenté al inicio, que en esta figura están representados por estas líneas de color verde. Estos ARN cebadores lo que tienen es un OH libre en uno de sus extremos que va a permitir que el ADN polimerasa 3 se una a su extremo OH y pueda tener, digamos, un soporte para empezar a copiar esa secuencia de ADN. Este cebador van a estar tanto en las hebras discontinuas como en la continua. Entonces, ¿qué ocurre en la discontinua? El cebador se va a ubicar y la TAC polimerasa va a poder trabajar, pero por pedazos, va a empezar de 5 a 3. Luego, a medida que se va abriendo la cadena, se va a unir otro cebador más adelante y va a ir de 5 a 3. Y así sucesivamente a medida que se vaya abriendo la cadena. Veámoslo por partes. ¿Qué ocurre primero en la cadena continua? ¿Sí? Mi cadena continua va a ser aquella que va a ir de 3 a 5 en el ADN, ya que mi ADN polimerasa trabaja desde 5 a 3. Entonces, se va a unir el ARN cebador que le va a brindar ese OH que necesita mi ADN polimerasa para comenzar a copiar el ADN. Entonces, se une ese cebador y mi ADN polimerasa empieza a copiar en dirección de 5 a 3. Entonces, ¿qué hace el ADN polimerasa? Ir poniendo los nucleótidos complementarios a la cadena de ADN molde para ir copiando esta molécula de ADN. Bueno, ya les comenté la dirección en la que trabaja el ADN polimerasa. Ahora, en la cadena discontinua, la síntesis o la copia de esa cadena es mucho más compleja por la dirección en la que trabaja el ADN polimerasa. Entonces, fíjense en este diagrama. En la figura de arriba, yo tengo mi molde de ADN que va de 3 a 5. En este caso, digamos que la helicasa está trabajando en dirección hacia la derecha, ¿sí? Se van separando las dos hebras hacia la derecha. Entonces, se va a unir un cebador, que, bueno, en esta figura no está indicado, pero se une el cebador, se une el ADN polimerasa y va a poder sintetizar de 5 a 3. Ahora, no ocurre lo mismo en esta secuencia discontinua. ¿Qué pasa? Entonces se va a unir un cebador en este primer fragmento de mi ADN y ahí va a poder actuar de 5 a 3 mi ADN polimerasa. Después, más adelante, a medida que se van abriendo las hebras, se va a unir otro cebador y ahí va a poder comenzar a volver a copiar ese otro fragmento que hace parte, el ADN polimerasa. Y así sucesivamente en toda esta cadena hasta que se termine su copia. Los fragmentos que se generan en esta cadena discontinua se llaman fragmentos de Okazaki en honor al científico que las descubrió. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En esta cadena discontinua pues me van a quedar un montón de fragmentos de ADN separados por ese ARN cebador. Por cada fragmentico yo voy a tener un ARN cebador que va a dar inicio y va a permitir que el ADN polimerasa pueda trabajar. Ahora, en la hebra que es continua, pues yo voy a tener mi secuencia de ADN sin ningún problema. Pero acá, recuerden que decíamos que esos cebadores eran ARN, ¿sí? Entonces, como yo necesito hacer una fiel copia de mi molécula de ADN, yo necesito que toda esa secuencia o toda esa hebra que copié
sea solo de ADN. Entonces, después de que ya digamos, se hace la copia de la mayoría de la secuencia de la hebra discontinua, yo voy a quedar con fragmentos de cebador de ARN. Estos fragmentos deben ser reemplazados por ADN. Y aquí actúa la enzima ADN polimerasa 1, que lo que va a hacer es eliminarme esos cebadores de ARN y sustituir esas secuencias por ADN. Entonces los elimina este, por ejemplo, lo sustituye por una secuencia de ADN. Ahora, van a quedar unas brechas entre el ADN que fue sintetizado por la polimerasa 3 y el ADN que se sintetizó de último por la polimerasa 1. Y para eliminar estas brechas de mi cadena que se está copiando, actúa una enzima que se llama ADN ligasa, que lo que hace es sellarme esas brechas, ¿sí? Me va a unir ya todas las cadenas complementarias a esta hebra de ADN. Entonces, en el proceso final, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que cada hebra de ADN actuó como molde para la síntesis de una nueva hebra de ADN, ¿sí? Que esta nueva hebra obviamente va a ser complementaria a esa hebra molde. Y al final lo que yo voy a tener es la duplicación de ese ADN y, como les comenté al inicio, va a ser un proceso semiconservativo porque voy a tener una hebra antigua, digamos molde, con una hebra nueva, ¿sí? Entonces, como les indico acá en el recuadro, al final de la replicación se va a obtener 2 moléculas de ADN dispuestas para ser repartidas entre las células hijas. Ahora, también habíamos visto en clase que hay procesos o hay errores en ese proceso de copia del ADN. Estamos hablando de una molécula muy grande. Como les comentaba en clase, si yo estiro, hay investigadores que indican que si yo agarro mi ADN de una célula y lo estiro, yo puedo tener incluso moléculas de ADN de 2 metros. Así que estamos hablando de una molécula muy grande. Así que en todo este proceso de copia pueden ocurrir algunos errores. Puede ocurrir que la ADN polimerasa se equivoque de nucleótido y ponga uno donde no va. En ese momento van a actuar otras ADN polimerasas que van a identificar ese error y lo van a corregir. En este caso va a actuar el ADN polimerasa 2. Entonces, ¿de qué se encarga? De identificar y reparar posibles errores. Entonces, ya va a identificar ese error y lo va a tratar de reparar. Puede ocurrir que este error, digamos, por un momento, digamos que se escape de esa revisión y quedar el ADN, digamos, con un error de síntesis, con un error de copiar. Fíjense en esta imagen, yo tengo mi ADN molde, que tiene sus nucleótidos, pero en un punto donde yo tengo una timina, en el ADN nuevo, no se agregó su base complementaria, que sería una adenina, sino que se agregó una guanina. Esto es un error, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mi ADN polimerasa va a identificar ese error y lo que va a hacer es removerlo del ADN ya sintetizado y va a eliminar ese nucleótido que está mal emparejado, pero a su vez va a eliminar nucleótidos que están alrededor de ese nucleótido que se puso o se ubicó mal. Y luego va a reemplazar ese fragmento que eliminó nuevamente por lo que es el ADN. Y al final, como ya les comenté, esas brechas que quedan entre el ADN que ya estaba sintetizado y el nuevo, se van a sellar a partir de la enzima ADN ligasa. De esta manera yo tengo un control de la copia que estoy haciendo a mi molécula de ADN. Hasta aquí es el proceso de
replicación. Entonces, como resumen, tenemos que la replicación del ADN es semiconservativa. Cada cadena de la doble hélice funciona como molde para la síntesis de una cadena nueva complementaria. Tenemos también como conclusión que las enzimas llamadas ADN polimerasa producen ADN nuevo. Fíjense que todas tienen esa función de sintetizar ADN nuevo y estas requieren de una hebra molde y de un cebador, ¿sí? Que es como el iniciador para que esas enzimas puedan trabajar. Y recordemos que es muy importante que no se les olvide que sintetizan, copian el ADN en dirección de 5' a 3'. Ahora, también como conclusión podemos decir que durante la replicación del ADN, una de las cadenas nuevas, llamada cadena líder o continua, se produce como un fragmento continuo, ¿sí? Debido a su dirección, la ADN polimerasa puede trabajar de manera continua en dirección de 5 a 3, mientras que la otra hebra, que también se conoce como cadena rezagada, se va haciendo o se va copiando en pequeños fragmentos. ¿Y cómo se llaman esos fragmentos? Fragmentos de Okazaki. También podemos concluir que la replicación requiere de otras enzimas, además de la ADN polimerasa, como por ejemplo la ADN primasa, la ADN licasa, ADN ligasa y la topoisomerasa. Ahora, hay un proceso que se llama síntesis de proteína. ¿Y qué quiere decir ese proceso? Es el proceso en el cual de un gen yo puedo leer su información y traducirlo a una proteína. Pero este proceso es un poco complejo y está dividido en dos procesos, que son sucesivos, ¿sí? Primero ocurre el proceso de transcripción y este proceso básicamente es que mi molécula de ADN la voy a copiar a ARN. No toda la molécula de ADN, un fragmento específico que codifica para un gen en particular va a ser copiado a una molécula de ARN. Después de este proceso va a seguir un proceso de traducción en el cual yo voy a traducir o decodificar esa información que yo tengo en el ARN y lo voy a volver proteína. Entonces vamos a ver estos procesos por pasos. Primero, quiero que recordemos sobre la molécula de ARN, que ya la vimos. Recordemos que la molécula de ARN es una molécula de nucleótido sencilla que está compuesta de un azúcar ribosa y que tiene 4 nucleótidos, adenina, guanina y citosina, pero en vez de la timina, como el ADN, tiene el uracilo, ¿sí? Entonces, el ARN no tiene timina, sino uracilo. Ya con esto, digamos nuevamente en mente, sigamos con lo que es el proceso de síntesis de proteína. Entonces, la síntesis de proteína se da tanto en procariotas como en eucariotas. La diferencia es que en eucariotas, como ya hemos visto, va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Primero, porque tengo más ADN en eucariotas que en procariotas. Y segundo, porque ese ADN que yo tengo en eucariotas está de alguna manera confinado dentro del núcleo, ¿sí? Está separado de lo que es el citoplasma, donde está el resto de maquinaria para producir las proteínas. Entonces, fijémonos donde dice, en el gráfico que dice bacterias. En azul yo tengo mi ADN que está en el citoplasma y está cerca de otros orgánulos como los ribosomas. ¿Qué va a ocurrir? Un fragmento de mi ADN se va a copiar, se va a volver ARN y este inmediatamente, como está en el mismo ambiente, va a poder ser leído por los ribosomas y traducidos a proteínas. En la célula eucariota no es tan sencillo. Yo tengo mi ADN ¿dónde? Dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El ADN se va a copiar un fragmento específico, un gen que en ese momento la célula requiera, se va a copiar en forma de ARN
este tiene que sufrir ciertos procesos, este tiene que sufrir ciertos procesos dentro del núcleo para poder madurar y estar listo para que ese ARN mensajero pueda salir del núcleo hacia el citoplasma, no sea degradado y pueda ser reconocido por los ribosomas, donde se va a llevar a cabo el proceso de traducción. Entonces veamos por partes. Vamos a comenzar con el primer proceso, que es transcripción. Y la transcripción es un proceso en el que la secuencia o un fragmento de ADN que determina un gen se va a copiar para producir una molécula de ARN, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en la gráfica yo tengo mi ADN y va a haber un fragmento de ese ADN que me va a codificar para un gen, el cual va a ser copiado y convertido a ARN. Esta copia, y en este proceso ya no intervienen enzimas ADN polimerasa, sino enzimas ARN polimerasas. Entonces, recuerden que yo tengo varios tipos de ARN, lo vimos en la clase pasada, mensajero, ribosomal y de transferencia. Aquí nos vamos a centrar en el ARN mensajero, ¿está bien? Que es el que lleva un mensaje, como su nombre lo dice. Entonces, fíjense que les indico en esta diapositiva. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. Entonces, acá yo tengo mi secuencia de ADN. Yo voy a tener una secuencia de ese ADN que va a funcionar como molde y una secuencia de ADN conocida como cadena codificante. En esta secuencia de cadena codificante está el gen que yo quiero traducir, pero yo no genero mi secuencia de ARN a partir de esta cadena codificante, sino a partir de la molde, que es complementaria a esa cadena codificante. ¿Y por qué? Entonces veamos acá. Yo tengo una cadena codificante que va de 5 a 3, que tiene esta secuencia, adenina, timina, guanina, adenina, timina y así. Esta secuencia en particular de estos nucleótidos me codifica para un gen X. Por ejemplo, para el gen de la altura, ¿sí? Y yo necesito que esta secuencia sea copiada por el ARN de manera idéntica. Si yo lo copiara sobre esta secuencia no va a quedar tan idéntica, va a quedar complementario, pero no idéntico. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo copio, o ¿qué hace la célula? Lo copia, ay Dios, lo copia a partir de la cadena molde. Al copiarlo a partir de esta cadena molde, que es complementaria a esta codificante, va a quedar con una secuencia idéntica a la codificante. Fijémonos, si tengo A, si aquí tiene una T en la cadena molde, ¿qué voy a poner? ¿Qué va a poner la ARN polimerasa? Su complementaria, que va a ser una A. Si aquí tengo A, como es ARN, no voy a poner una T, sino una U. Si tengo C, una G. Si tengo T, una A. Si tengo A, una U de uracilo. Y si tengo G, una C. Esta hebra de ARN va a quedar idéntica, a excepción de los uracilos, a mi cadena codificante. Fíjense, aquí tengo A, aquí tengo A, GA, acá tengo GA, aquí tengo C, aquí tengo C. Lo único que va a cambiar es que no tengo timina, sino uracilo. Entonces, una vez ubicada en esa cadena molde, lo primero que van a actuar son varios grupos de proteínas. Entre estos, el ARN polimerasa, que lo que va a hacer es ir leyéndome esa cadena molde y colocando mis nucleótidos. ¿Y qué azúcar van a tener estos nucleótidos? Pues son de azúcar ribosa porque es una ARN. Ahora, para que la ARN polimerasa pueda actuar, se necesitan de unos factores de transcripción. ¿Y qué son esos factores de transcripción? Son un conjunto proteico
que lo que hace es encenderme o apagarme ciertos genes y definir cuáles deben sufrir transcripción y cuáles no. Entonces, estos factores de transcripción identifican ciertas secuencias dentro de mis promotores, ya les voy a indicar que es un promotor, se van a unir a este y dependiendo si de mis factores de transcripción son de tipo activador, lo que van a hacer es activarme mi ARN polimerasa para que comience su proceso de copia del ADN, es decir, su proceso de transcripción. Pero yo puedo tener factores de transcripción de tipo represores. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a unir a esa secuencia promotor y van a inhibir, digamos, de alguna manera, reprimir la actividad del ARN polimerasa. Entonces, no se va a poder dar la transcripción de ese fragmento. Entonces, la transcripción tiene 3 etapas: inicio, enlodación y fase final. Entonces, en la primera, ¿qué ocurre? Lo primero es que el ARN polimerasa 2 se va a unir a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Todos los genes tienen unas secuencias promotores específicas. El gen para los ojos tiene una secuencia promotora específica, de altura tiene otra secuencia promotora específica y así sucesivamente. Estas secuencias promotor pues son unas secuencias específicas que van a ser reconocidas por esta maquinaria en el proceso de la transcripción y se va a iniciar ese proceso. En eucariotas, esas secuencias promotoras por lo general tienen unas secuencias llamadas o conocidas como caja tata. ¿Y por qué se llaman caja tata? Porque tienen unas secuencias de timinas y adeninas. Y son bastante comunes en promotores en células eucariotas. Entonces, cuando yo tengo mi gen que va a tener una secuencia promotor, esta secuencia promotor va a ser primero identificada por factores de transcripción. Después, a estos se va a unir mi ARN polimerasa 2. Y una vez unido, se activada esta ARN polimerasa, se va a comenzar la síntesis o la copia de esa hebra de ADN molde. Entonces, en este videito les quería más o menos indicar qué ocurría. Una vez que se une el ARN polimerasa 2, se separan las cadenas del ADN para de esta manera poder, digamos, dejar disponible la hebra molde para el proceso de transcripción. Después de que este proceso inicia, de que ya se me formó, digamos, la burbuja de transcripción, empieza lo que es la etapa de elongación. Entonces, en esta etapa, ¿qué se hace? Se empieza a leer por la ARN polimerasa la secuencia molde de ADN. Entonces, va a ir uniendo, va a ir leyendo esa secuencia y va a ir poniendo los nucleótidos complementarios de acuerdo al nucleótido que esté ubicado en mi hebra molde. Simplemente que en vez de poner timina, recordemos que hace el ARN, lo va a reemplazar por un uracilo. Después de que este gen o esta hebra molde se ha copiado, va a haber un punto en ese proceso de copia que se va a llamar la etapa de terminación. Y esta etapa ocurre cuando aparecen unas secuencias determinadas que se llaman terminadores, que lo que hacen es indicar que el proceso de transcripción terminó. Cuando la ARN polimerasa encuentra estas secuencias de terminación, ya, digamos, de alguna manera se separa esta hebra molde y el ARN generado en esa copia es liberado. Entonces, fíjense, yo copio y va a llegar un punto donde va a encontrar esa secuencia de terminación y va a liberar la molécula de ARN que se acaba de generar.
¿Qué pasa? En eucariotas, como ya les indiqué, el proceso es más complejo. Entonces, acá yo no tengo un ARN mensajero maduro, sino que tengo un pre-ARN mensajero que tiene que sufrir ciertos cambios para poder salir del núcleo hacia el citoplasma y llevar el mensaje y que este mensaje sea traducido a proteína. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que tiene que sufrir ese pre-ARN mensajero para madurar? Entonces, fíjense que este es mi pre-ARN mensajero. Aquí tengo mi ADN, hubo un proceso de transcripción y que resultó un pre-ARN mensajero. Una de las cosas que debe ocurrir es que se debe unir al extremo 5' de mi pre-ARN un conjunto de nucleótidos especiales que me van a formar una unidad llamada caperuza, ¿sí? Que es este circulito que ustedes ven acá. Y esta caperuza, según los estudios, se cree que sirve como una subunidad pequeña que va a ser reconocida por los ribosomas para que comience su proceso de traducción. Otra modificación que tiene que sufrir este pre-ARN es que en el extremo 3' se van a agregar nucleótidos de adenina. Un gran número de estos nucleótidos. Se entiende que son más o menos unos 200 residuos de adenina los que son agregados a este extremo. Y ese conjunto de adenino se conoce como cola poli-A, ¿sí? Entonces recordemos, en el extremo 5' se une una caperuza que me sirve como reconocimiento en los ribosomas y al extremo 3' se forma una cadena conocida como poli-A. Según varios investigadores, esta cadena brinda estabilidad al ARN en el citoplasma y facilita su traducción en el ribosoma. También dicen que es una serie de protección, ya que cuando el ARN va a salir al citoplasma, de alguna manera, entre comillas, por decirlo de algún modo, va a ser atacado por unas exonucleasas que lo que van a querer hacer es cortarlo. Entonces, de alguna manera, esta secuencia de cola poli-A va, digamos, a impedir que este ataque sea llevado en lo que es la secuencia que me está codificando el gen. Pero esto es un proceso que todavía está, digamos, tiene mucho por ser estudiado aún. Ahora, ¿qué otro proceso tiene que ocurrir para poder tener un ARN mensajero maduro? Recordemos que en la clase anterior les comentaba que un gen en el ADN está compuesto de secuencias codificantes llamadas exones y secuencias no codificantes llamadas intrones. Cuando este gen que está en mi ADN con todas estas secuencias es copiado, pues se copia exactamente idéntico, con secuencias que codifican exones y que codifican intrones. ¿Qué ocurre? Los intrones, al ser secuencias no codificantes, deben ser eliminados de este pre-ARN mensajero para formarme mi ARN mensajero. Y ese proceso en el que estos intrones son eliminados se conoce como splicing. Bueno, ya tengo seca la boca. Splicing alternativo. Entonces, este proceso de splicing es donde los intrones son, digamos, eliminados y lo que me va a quedar en mi ARN mensajero maduro es únicamente secuencias exónicas, es decir, secuencias codificantes. Este proceso donde los intrones son retirados se lleva a cabo por un conjunto o un complejo enzimático que se conoce como spliceosoma, que les indico acá abajo. Una vez que estos intrones son retirados del ARN mensajero, ya obtenemos por fin lo que es un ARN mensajero maduro que va a poder salir al citoplasma.
Algo que es muy importante tener en cuenta es que este proceso de splicing alternativo, o en español sería empalme alternativo, puede tener, digamos, diferentes variables, o variantes, perdón. Fíjense acá, yo tengo mi ADN, tiene un exón 1, un exón 2, exón 3, exón 4, lo que queda entre esos exones van a ser intrones. Este ADN se copia en forma de ARN y sigo teniendo exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Y para que mi ARN quede maduro, pues estos intrones deben ser retirados. Pero ¿qué pasa? Esta eliminación de segmentos del ARN puede darse de diferentes maneras. Puede ser una opción que yo quite todos los intrones y me quedé con todos los exones. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá puedo tener un ARN mensajero que se quedó con todos los exones. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero puede también que yo en ese proceso de eliminar los intrones quite ciertos exones. Por ejemplo, acá no me quedé con todos los exones, sino que el 3 se eliminó y me quedó solo un ARN mensajero con el exón 1, 2, 4 y 5. O puede ser que en vez de quitar el 3, quite el 4 y me quede con un ARN mensajero que va a tener los exones 1, 2, 3 y 5. Dependiendo de cómo sea este proceso de empalme alternativo, yo voy a codificar, o este ARN va a poder codificar una proteína en particular. Este va a codificar para la proteína A, este para la proteína B y este para la proteína C. Entonces, esto tiene lógica si pensamos en la complejidad tan gigantesca que tienen las células y todos los procesos tan complejos que ellas constantemente están desarrollando. Hasta aquí sería lo que es la transcripción. ¿Y qué tenemos como resumen? Tenemos que la transcripción es el primer paso de la expresión génica. ¿Por qué? Porque yo estoy copiando ese ADN que va a ir a expresarme una proteína. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen. Recuerde que yo no copio todo el ADN, sino un fragmento que codifica para un gen para producir una molécula de ARN. Las enzimas llamadas ARN polimerasas realizan el proceso de transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN y usando ¿qué? Como base una hebra de ADN, que es conocida la hebra molde. Podemos decir también que la transcripción tiene 3 etapas: la iniciación, la elongación y la determinación. Y finalmente podemos decir que en eucariontes las moléculas de ARN deben ser procesadas después de la transcripción. Se empalman y se añaden una caperosa 5 y la cola poli A en sus extremos para que pueda salir este ARN al citoplasma. Recordemos que en procariotas el proceso es más simple porque el ADN está en el citoplasma, así que este tipo de modificaciones no son necesarias. Ahora entramos en el último proceso, que es el proceso de traducción. ¿Y en qué consiste este proceso? Consiste en pasar de ARN a proteína. Entonces, en otros términos, en esta etapa el ARN mensajero se decodifica para construir una proteína que contiene una serie de aminoácidos específicos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, empezábamos con el ADN y lo volvíamos ARN mensajero, que es el proceso de transcripción, y ahora lo que vamos a hacer es pasar de ARN mensajero a una proteína, que es el proceso de traducción. Antes de iniciar específicamente con este proceso, hay un punto muy importante del que tenemos que hablar y es del código genético. Y el código genético son simplemente las instrucciones que están en mi secuencia del ARN para construir una proteína. Entonces recordemos que el ARN está compuesto de nucleótidos que son adenina, uracilo, citosina y guanina. Entonces, fíjense en la figura, yo tengo un ARN mensajero que va de 5 a 3, que tiene estos
nucleótidos A, U, G, A, C, G. El conjunto o la unión de estos tres nucleótidos van a, digámoslo así, codificar para un aminoácido. Por ejemplo, la A, la adenina con el uracilo y la guanina codifican para el aminoácido metionina. Y este conjunto de tres nucleótidos se conocen como codones, ¿sí? Entonces, cada tres nucleótidos es un codón. Esto va a ser un codón, esto va a ser otro codón, otro codón, otro codón. Y dependiendo de los nucleótidos que tengan cada codón, me va a codificar para un aminoácido. AUG me va a dar metionina, ACG me va a dar treonina y así sucesivamente. El concepto de codón es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en el código genético hay 64 codones para los aminoácidos. Acá les pongo 61, pero porque está dividido. De esos 64, yo voy a tener 61 codones que me codifican para aminoácidos. Y voy a tener 3 codones que van a ser codones que no especifican ningún aminoácido. Entonces, empecemos por los que codifican para aminoácidos. Van a ser 61, como les mencioné. Y hay uno que es muy importante que reconozcan, que es la metionina, ¿sí? Este es un aminoácido que es conocido como un codón de inicio. Entonces, AUG es el codón que indica el inicio de la traducción de un gen en una secuencia de ARN. Cuando este codón es, digamos, reconocido, es como un indicador de que ahí debe comenzar la traducción de ese ARN para ser convertido a proteína. Y dependiendo de la combinación que yo tenga de mis nucleótidos, yo voy a codificar también para un aminoácido específico. Por ejemplo, 3 uracilos me van a codificar para este aminoácido. Estos 3, que es uracilo, adenina, me va a codificar para el aminoácido leucina. El citosina, uracilo para el aminoácido, creo que se llama, bueno, no recuerdo. O uracilo, citosina, adenina para el aminoácido de serina. Y así dependiendo de la combinación que yo tenga. Fíjense también que diferentes combinaciones de nucleótidos me pueden codificar para el mismo aminoácido. Todas estas combinaciones me pueden dar para la leucina, desde acá. Y voy a tener unas combinaciones en particular que se van a llamar codones de terminación. ¿Y qué quiere decir esos codones de terminación? Que cuando la maquinaria que está traduciendo el ARN a proteína los vea, va a reconocer que debe parar en ese punto, no debe continuar el proceso de traducción. Ya lo vamos a ver más detalle. Entonces, ¿qué maquinaria trabaja en este proceso de volver el ARN a proteína? Lo vimos en la clase anterior. Entonces, aquí juegan un papel muy importante lo que son los ARN de transferencia y el ribosoma. Entonces, recordemos que es un ARN de transferencia. Este es un ARN que tiene una estructura en forma de trébol, que tiene un extremo en el 3', que es el aceptor de aminoácidos. Aquí van, digamos, que unidos los aminoácidos, metionina, leucina, prolina, alanina. Y en su parte más distante a tiene una región que se llama anticodón, ¿sí? Y que tiene un conjunto de nucleótidos dependiendo, obviamente, del aminoácido que tenga. Entonces, este anticodón se va a unir a la secuencia complementaria de mi ARN mensajero, que va a ser el codón, que son 3 nucleótidos, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es mi molécula de ARN. Va a tener acá una G, una A y una G. Entonces, el ARN de transferencia que se va a ubicar sobre este codón va a ser el que tenga el anticodón complementario al codón. Si es una G, va a ser una C. Si es una A, va a ser una U. Y si es una G, va a ser una C. ¿Sí?
Ahora, entonces, ¿qué podemos decir? Que el ARN de transferencia son puentes moleculares que conectan los codones del ARN mensajero con los aminoácidos para los que codifican. Ahora, los ribosomas también juegan un papel muy importante en el proceso de traducción del ARN a proteína. Acá es el lugar donde se construyen las proteínas, ¿sí? Entonces, el ribosoma lo que va a hacer es reconocerme ese ARN mensajero y va a brindar la estructura necesaria para que se empiece a dar esa copia de mis codones por el ARN de transferencia. Entonces, veámoslo en más detalle. Este es como el pantallazo general. Mi hebra de ARN va a ser reconocida por el ribosoma, se va a comenzar a leer y los ARNs de transferencia, de acuerdo al codón que van leyendo, van a ir uniendo aminoácidos. Y de esta manera se va a formar la proteína. Entonces, también, al igual que la transcripción, tiene 3 etapas: inicio, elongación y terminación. En la etapa de inicio, lo que ocurre es que el ribosoma reconoce ese ARN mensajero y se va a unir el primer ARN de transferencia para comenzar la traducción. Pero ¿cómo ocurre esto? Entonces, recuerden que yo tengo mi ARN mensajero que tiene una caperuza. Esta caperuza va a ser reconocida por la subunidad menor del ribosoma. Primero trabaja la subunidad menor del ribosoma. Entonces se va a reconocer esta caperuza, va a empezar a leer mi secuencia de ARN hasta encontrar la secuencia o el conjunto de aminoácidos que me indican el codón de inicio. ¿Y cuál es el codón de inicio? Metionina, ¿sí? Y es ACG, entonces va a ser el codón de inicio que me va a dar la metionina. En ese momento, el ARN de transferencia que codifica para ese aminoácido de metionina se une a esta secuencia y comienza el proceso de traducción. Cuando se da este reconocimiento del codón de inicio, la subunidad mayor ya se une a la subunidad menor para comenzar el proceso de esta síntesis de ARN. Algo que es muy importante es que se fijen que la subunidad menor del ARN tiene 3 sitios. Tiene un sitio A, que es donde se va a recibir el ARN de transferencia. Tiene un sitio P, en el cual este ARN de transferencia va a pasar y va a dejar ese aminoácido. A medida que se van uniendo más ARN de transferencia, se van a formar enlaces peptídicos entre aminoácidos, por eso se llama sitio P. Cuando este ARN de transferencia deja su aminoácido unido a otro por un enlace peptídico, pasa al sitio E, que es el sitio donde se prepara este ARN de transferencia para salir. Estos sitios son visitados sucesivamente por cada ARN de transferencia. Todos van a empezar en el sitio A, van a pasar al sitio P y luego van a pasar al sitio E para posteriormente salir. Entonces, retomando, la subunidad menor del ribosoma se va a desplazar por el ARN mensajero hasta encontrar el codón de inicio, que va a ser una metionina. Una vez este codón de inicio es reconocido, el ARN de transferencia ingresa por el sitio A, pasa al sitio P. Cuando esto está pasando al sitio P, ya me está ingresando el siguiente ARN de transferencia que va a venir con el anticodón complementario al codón de mi ARN mensajero. ¿Sí? Entonces vean acá, uracilo, adenina, guanina, citosina, guanina, citosina. Este se va a unir a este sitio, que es el sitio A. Ya el que está en el P va a pasar al sitio E, se va a generar el enlace peptídico entre mis aminoácidos y así sucesivamente hasta terminar la secuencia. Entonces veámoslo acá de manera más general. Comenzó mi codón de inicio, mi ARN de transferencia con metionina pasó al punto P, se unió el siguiente ARN de transferencia con el anticodón complementario al codón de mi ARN mensajero.
En el sitio P se va a realizar el enlace peptídico entre los aminoácidos que llevan los ARN de transferencia y así sucesivamente a medida que se van leyendo los codones del ARN de transferencia. ¿Sí? Esto es el proceso de elongación. El proceso donde se van agregando ARN de transferencia que van dejando en el punto P sus aminoácidos para formarme la cadena de aminoácidos. Entonces esto es más o menos lo que ocurre. Aquí falta uno de los sitios en el ribosoma, pero fíjense que se van agregando ARN de transferencia con un aminoácido en particular. Voy a devolver para que lo vean. Metionina, sigue el siguiente, hace un enlace peptídico. El siguiente enlace peptídico se me unen los aminoácidos y se me va formando la proteína. Ahora, la fase final es la fase de terminación. Y en esta fase lo que ocurre es que el polipéptido que se está formando, que es la unión de aminoácidos, se libera para que ya esta proteína se dirija a el sitio a donde deba dirigirse. Entonces, lo que ocurre es que el ARN ribosomal va a encontrar en el ARN mensajero un codón de terminación. Y recordemos que ese codón de terminación lo que le indica es que hasta ahí debe ser traducida ese ARN mensajero. Es como una señal de alto y cuando esto ocurre se da por finalizado el proceso de traducción y se libera mi cadena de aminoácidos o mi cadena polipeptídica. ¿Sí? Fíjense en acá. Terminó y esta cadena polipeptídica se libera para el proceso de traducción. Entonces, para terminar, ¿qué podemos concluir del proceso de traducción? Que esta etapa consiste en traducir el ARN mensajero a polipéptidos, es decir, pasar de ARN mensajero a proteína, que al igual que la transcripción está compuesto de 3 etapas, iniciación, elongación y terminación, y que el ARN de transferencia codifica la información del alfabeto nucleotídico del ADN y ARN durante el proceso de la traducción. ¿Sí? El ARN de transferencia me va a leer esos codones que están en mi ARN mensajero y me va a ir dando los aminoácidos correspondientes. Y finalmente podemos decir que la síntesis de proteína es una actividad sintética compleja que incluye a todos los diferentes ARN de transferencia con sus aminoácidos a los cuales se unen a los ribosomas, el ARN mensajero y varias proteínas. Entonces, recordemos que el ARN de transferencia son varios. Yo tengo varios ARN de transferencias dependiendo del aminoácido que posean. Bueno, y hasta acá es todo el tema de lo que es replicación de ADN y síntesis de proteína. Vamos a hacer un taller entre todos y si tienen dudas las vamos a poder resolver en el tiempo que nos queda de clase.